Preguntas simples. ¿Has visto fuego 1000 veces? Fogatas, velas, estufas. Frotas un fósforo, algo se quema, aparecen llamas. ¿Pero por qué? La mayoría de las personas nunca se pregunta. El fuego simplemente existe, es caliente, es brillante, destruye cosas. Eso es todo lo que necesitas saber, ¿verdad? Incorrecto. Cuando realmente te cuestionas qué es el fuego, cuando investigas qué está sucediendo realmente cuando algo arde, descubres algo tan magnífico, tan perfectamente conectado con todo lo demás en la naturaleza, que transforma la manera en que ves el mundo. El fuego no es simplemente algo que ocurre. El fuego es una ventana a cómo se comportan los átomos, cómo se mueve la energía, cómo el sol alimenta todo y por qué los árboles existen en primer lugar. Déjame mostrarte. Comienza con un trozo de madera, árboles muertos ahí, quietos, sin hacer nada. Y aire, oxígeno en el aire flotando por ahí, también sin hacer nada. La madera está quieta, el oxígeno está ahí todo el tiempo. No sucede nada. Solo están ahí. Pero a los átomos les gustan unos a otros en distintos grados. El oxígeno, por ejemplo, en el aire, le gustaría estar cerca del carbono. Y si se acercan, encajan rápidamente. Pero aquí está el problema. Si no están muy cerca, se repelen y se alejan. Entonces no saben que podrían encajar. Esta es la tensión fundamental. Carbono y oxígeno quieren estar juntos. Estar juntos libera energía, mucha energía. Ese es el estado estable, la configuración de baja energía. Pero para llegar allí, primero deben acercarse. Y acercarse significa superar una barrera. Es como si tuvieras una bola intentando subir una colina y hubiera un agujero en el que podría caer, como el cráter profundo de un volcán. Está rodando. No cae en el agujero profundo, porque si comienza a subir la colina, rueda de nuevo hacia atrás. Pero si logras hacer que vaya lo suficientemente rápido, caerá en el agujero. Entonces, si tienes algo como madera y oxígeno, hay carbono en la madera de un árbol y el oxígeno llega y golpea el carbono, pero no está lo suficientemente caliente, simplemente se va otra vez. Y el aire siempre está llegando. Nada sucede. Los átomos están rebotando unos contra otros constantemente, millones de colisiones por segundo, pero no reaccionan porque no tienen suficiente energía. Colisionan, rebotan, se separan repetidamente. La madera simplemente queda ahí, el oxígeno simplemente flota alrededor, nada cambia. Esto puede continuar durante años, décadas, siglos. Un trozo de madera puede estar en presencia de oxígeno durante 1000 años y nada sucede. Los átomos quieren reaccionar, pero no pueden superar esa barrera. Si logras hacerlo más rápido, calentándolo de alguna manera, de alguna forma, iniciando el proceso, algunos de ellos van rápido. Pasan por encima, por así decirlo. Se acercan lo suficiente al carbono y encajan. Y eso genera mucho movimiento agitado que puede afectar a otros átomos, haciéndolos moverse. Y se agitan, y hacen que otros se agiten. Y tienes una catástrofe terrible en la que, uno tras otro, todas estas cosas van cada vez más rápido y encajando, y todo está cambiando. Esa catástrofe es un incendio. Es solo una manera de verlo. Y estas cosas están sucediendo. Se perpetúan. Una vez que empieza, continúa. El calor hace que otros átomos puedan reaccionar para generar más calor y hacer que otros átomos reaccionen, y así sucesivamente. Esta es la clave para entender el fuego. No es que algo mágico ocurra cuando enciendes un fósforo. Es que estás dando a algunos átomos suficiente energía para superar esa barrera. Y una vez que lo hacen, liberan energía. Esa energía hace que otros átomos se muevan más rápido. Esos átomos superan, liberan más energía y así sucesivamente. Es un crecimiento exponencial. Una reacción desencadena 2. 2 desencadenan 4. 4 desencadenan 8. El número de átomos reaccionando se duplica y se duplica dentro de una fracción de segundo.
Tienes miles de millones de átomos encajando simultáneamente. Por eso el fuego explota en existencia. No es gradual, es repentino, porque es una reacción en cadena, un proceso de retroalimentación descontrolado. Entonces, ese encaje terrible está produciendo mucha agitación. Y si colocas, con toda esa actividad de los átomos, una taza de café sobre esa masa de madera que está haciendo esto, recibirá mucha agitación. Eso es lo que es el calor del fuego. El calor no es una sustancia, no es un fluido que fluye. El calor es movimiento atómico. Cuanto más rápido se agitan los átomos, más caliente está algo. Cuando el fuego libera energía, esa energía hace que los átomos se muevan más rápido. Eso es calor, eso es temperatura. Eso es lo que sientes cuando acercas la mano a una llama. El fuego no es una sustancia, no es una cosa. El fuego es un proceso. Es esta reacción en cadena catastrófica, donde los átomos encajan cada vez más rápido, liberando energía, haciendo que otros átomos se muevan más rápido, lo que hace que más átomos encajen en una cascada. Una vez iniciado, se alimenta de sí mismo. El calor de las reacciones proporciona la energía necesaria para que ocurran más reacciones. Es autosustentable. Por eso el fuego se extiende. Por eso es difícil de detener. El calor hace que los átomos se agiten lo suficientemente rápido para reaccionar. Las reacciones producen más calor. Más calor hace que más átomos reaccionen repetidamente. Un ciclo de retroalimentación. Y la única manera de detenerlo es romper el ciclo, enfriar por debajo del límite, quitar el combustible, remover el oxígeno, cortar una pierna del triángulo y el proceso colapsa. Y entonces, claro, si observas esto, es lo que sucede cuando empiezas a pensar. Simplemente continúas y continúas preguntándote, ¿cómo empezó esto? ¿Por qué la madera estuvo allí quieta todo este tiempo con el oxígeno todo este tiempo y no lo hizo antes? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de un árbol, y la sustancia de un árbol es carbono. ¿Y de dónde vino eso? Del aire. Es dióxido de carbono del aire. La gente mira los árboles y piensa que viene del suelo, que las plantas crecen del suelo. Pero si preguntas de dónde viene la sustancia, descubres de dónde viene. Los árboles vienen del aire. Realmente vienen del aire. Esta es una de las más bellas incomprensiones en toda la naturaleza. Todo el mundo sabe que los árboles crecen del suelo. Plantas la semilla en el suelo, el árbol crece. Obviamente vino del suelo, ¿verdad? Incorrecto. El dióxido de carbono del aire entra al árbol y lo transforma, expulsando el oxígeno, separando el oxígeno del carbono y dejando la sustancia de carbono con agua. El agua viene del suelo. Mira bien. Pero, ¿cómo llegó allí? Vino del aire, ¿no? Cayó del cielo. Entonces, en realidad, la mayor parte de un árbol, casi todo el árbol, está fuera del suelo. Perdón, está del aire. Hay un poco de suelo, algunos minerales y así sucesivamente. Los minerales te dan la ceniza cuando quemas la madera. Ese pequeño residuo dejado atrás, eso vino del suelo. Pero la madera en sí, la mayor parte del árbol, la sustancia que arde, eso es carbono del aire, eso es agua de lluvia. Casi nada vino del suelo. Ahora déjame probarlo para ti. Toma una maceta con tierra, pésala, planta la semilla, riega por años, deja que el árbol crezca grande y pesado. Ahora desentierra el árbol y pesa la tierra nuevamente. La tierra pesa casi lo mismo que antes, quizás un poquito menos. Algunos minerales fueron absorbidos, pero el árbol pesa cientos de kilos más de lo que pesaba como semilla. ¿De dónde vino toda esa masa? No del suelo. El suelo no perdió cientos de kilos, vino del aire. Este experimento se realizó. El científico holandés Jean Baptista van Helmont lo hizo en los años 1600. Estaba intentando descubrir de dónde viene la masa de las plantas.
Pesó todo cuidadosamente. La tierra apenas cambió de peso. El árbol ganó un peso enorme. Concluyó correctamente que el árbol no vino del suelo, pero pensó que vino del agua. Estaba cerca. El agua es parte de eso, pero la mayor parte de la masa es carbono extraído directamente del dióxido de carbono en el aire. Ahora, claro, te dije que el oxígeno y el carbono se unen muy firmemente. ¿Cómo es que el árbol es tan inteligente como para poder tomar el dióxido de carbono, que es carbono y oxígeno muy bien combinados, y deshacerlo tan fácilmente? ¿La vida tiene alguna fuerza misteriosa? No. El sol brilla, y es la luz solar la que baja y separa el oxígeno del carbono. Entonces, se necesita luz solar para hacer funcionar la planta. Y entonces el sol todo el tiempo está haciendo el trabajo de separar el oxígeno del carbono. El oxígeno es un subproducto terrible que escupe de vuelta al aire, dejando el carbono y el agua y otras cosas para hacer la sustancia del árbol. Esto es lo que hace posible la vida en la Tierra. El sol hace trabajo físico real, bombeando energía al sistema. Esa energía se usa para empujar sistemas lejos del equilibrio, para crear orden a partir del desorden, para construir estructura. Los árboles están constantemente haciendo esto, absorbiendo dióxido de carbono, descomponiéndolo, construyéndose a partir del carbono, liberando oxígeno de vuelta a la atmósfera. Eso es lo que es la fotosíntesis. Es el árbol usando energía para deshacer lo que el fuego hace. El fuego toma carbono y oxígeno y los encaja juntos. Los árboles toman dióxido de carbono y lo descomponen. El árbol está usando luz solar para hacer trabajo, para almacenar energía, para construir estructura. Y esa estructura, eso es energía potencial. El carbono y el oxígeno se mantienen separados. Quieren estar juntos, pero están separados. La energía está almacenada en esa separación. Y entonces, cuando tomamos la sustancia del árbol y la ponemos en la chimenea con todo ese oxígeno producido por esos árboles y todo el carbono, preferirían mucho más estar juntos nuevamente. Y una vez que dejas que el calor comience, continúa y hace una cantidad terrible de actividad mientras se vuelven a unir. Y toda esa hermosa luz y todo lo demás sale, y todo se está deshaciendo. Estás regresando del carbono y oxígeno de vuelta a dióxido de carbono. Y la luz y el calor que salen, esa es la luz y el calor del sol que entró. Entonces, es una especie de sol almacenado que está saliendo cuando quemas un tronco. Piensa en eso por un segundo. El árbol pasó años recolectando luz solar poco a poco, fotón por fotón, usando esa energía para extraer carbono del aire y construirse a sí mismo. Almacenó esa energía en su estructura. Entonces, cortas el árbol, dejas secar la madera, la apilas en la chimenea y cuando la enciendes, toda esa luz solar almacenada vuelve a salir. El carbono que el árbol trabajó tanto para separar del oxígeno está colapsando de nuevo junto. La energía que estaba almacenada se está liberando. El fuego es solo luz solar almacenada escapando. Un tronco quemándose en tu chimenea es el sol brillando nuevamente. La luz que ves parpadeando en las llamas, esa luz solar que cayó en las hojas hace 5 años, 10 años, 50 años, almacenada como enlaces químicos, liberada de una sola vez. Cada fotón del fuego es, en cierto sentido, un fotón reciclado del sol. La energía es la misma. Entró como luz solar, se almacenó como estructura y vuelve como luz del fuego. Ahora puedes preguntar, ¿por qué la madera no se prende fuego espontáneamente? Si el carbono y el oxígeno quieren estar juntos tan intensamente, ¿por qué necesitas encender un fósforo? Por esa colina que mencioné antes, la energía de activación, la temperatura ambiente. Los átomos no se están agitando lo suficiente rápido para superar la colina. Están golpeándose entre sí, pero no reaccionan. La madera y el oxígeno están atrapados en lo que llamamos estado metaestable.
Quieren reaccionar pero no pueden comenzar. Es como una piedra equilibrada en la cima de una colina. Quiere rodar hacia abajo. Ese es el estado de menor energía, pero está sentada en una pequeña depresión en la cima. Es estable mientras nada la empuje, pero si das solo un pequeño empujón, rueda hacia abajo y libera mucha energía. Eso es lo que hace el fósforo. Proporciona el empujón. Calienta una pequeña región de la madera, haciendo que esos átomos se agiten más rápido, superando la barrera de activación. Una vez que algunas reacciones comienzan, producen suficiente calor para desencadenar más reacciones y el fuego se extiende. Por eso las cosas no entran en combustión espontáneamente. El universo está lleno de estados metaestables, sistemas que quieren liberar energía, pero no pueden comenzar. Madera y oxígeno, gasolina y aire, comida y oxígeno en tus células. Todos esperan un gatillo, una chispa, una enzima, algo que haga superar esa barrera inicial. Y una vez que comienzan, funcionan por sí mismos. Aquí hay otra cosa que debería volarte la mente. El oxígeno en el aire, ¿de dónde vino? De los árboles, de las plantas, de la fotosíntesis. Durante miles de millones de años, las plantas han descompuesto dióxido de carbono, manteniendo el carbono y escupiendo oxígeno. Todo el oxígeno que respiras, todo el oxígeno en la atmósfera es desecho. Es un subproducto. Las plantas no lo quieren, lo desechan. La Tierra primitiva casi no tenía oxígeno libre. La atmósfera era dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua. Entonces organismos fotosintéticos evolucionaron. Comenzaron a verter oxígeno en la atmósfera como residuo. Para ellos, el oxígeno era veneno. Muchos de esos organismos primitivos murieron cuando los niveles de oxígeno subieron, pero algunos evolucionaron para usar ese oxígeno para quemar comida con él, para extraer energía, y ese oxígeno es lo que hace posible el fuego. Entonces aquí está el ciclo. El sol brilla, las plantas usan esa luz solar para descomponer dióxido de carbono, construyéndose a partir del carbono y liberando oxígeno. Los animales, incluidos tú, comen las plantas o comen otros animales que comieron plantas. Y tú quemas ese carbono, combinándolo de nuevo con oxígeno para liberar energía. Esa combustión ocurre dentro de tus células, se llama respiración. Es el mismo proceso que el fuego, solo más lento y controlado. Estás tomando moléculas basadas en carbono y combinándolas con oxígeno para liberar energía. El dióxido de carbono que exhalas es el mismo dióxido de carbono que las plantas absorbieron. Es un ciclo del sol, a las plantas, a los animales y de vuelta. Carbono circulando, oxígeno circulando, energía fluyendo. El fuego es solo ese ciclo acelerado y visible. Cuando quemas la madera en una chimenea, estás haciendo exactamente lo que tus células hacen cuando queman azúcar. La misma reacción. Carbono más oxígeno hace dióxido de carbono y libera energía. La única diferencia es velocidad y control. Tus células lo hacen lentamente, cuidadosamente, capturando la energía en moléculas útiles como ATP. El fuego lo hace todo de una vez, liberando la energía como calor y luz. Pero es la misma química, el mismo proceso. Eres, en un sentido muy real, un fuego lento. Déjame hacer esto aún más concreto. Cuando quemas la madera, estás convirtiendo energía química en calor y luz. La energía química estaba almacenada en los enlaces, manteniendo unidas las moléculas de la madera. Esos enlaces necesitaron energía para formarse. Esa fue la luz solar que el árbol absorbió. Romper los enlaces y formar nuevos enlaces de dióxido de carbono y agua libera esa energía. El calor que sientes son átomos agitándose más rápido porque la energía se liberó. La luz que ves son átomos y moléculas excitándose, literalmente electrones saltando a niveles de energía más altos y luego cayendo de nuevo, emitiendo fotones.
Cuando carbono y oxígeno encajan, la energía liberada no desaparece, va al movimiento. Átomos moviéndose más rápido, moléculas vibrando, electrones saltando a órbitas más altas. Y cuando esos electrones caen de nuevo, emiten luz. Ese es el brillo del fuego. Esa es la llama. Átomos diferentes emiten colores diferentes. Sodio hace amarillo, cobre hace verde, estroncio hace rojo. Por eso los fuegos artificiales funcionan. Diferentes químicos arden con colores diferentes porque tienen configuraciones electrónicas distintas. El humo son partículas diminutas de carbono y otras cosas que no reaccionaron completamente flotando hacia arriba porque están calientes y son menos densas que el aire alrededor. La ceniza son los minerales, las cosas que no eran carbono, los pedacitos que vinieron del suelo. Esa es la fracción minúscula del árbol que no vino del aire. Todo lo demás, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, se transformaron en gas. Dióxido de carbono y vapor de agua, productos invisibles flotando hacia lejos. La masa no desapareció, se transformó en gas y se alejó flotando. Ahora, aquí está la pregunta que deberías hacer. Siguiente cuestión. ¿Cómo es que el Sol está tan agitado, tan caliente? Esa es otra historia. Tengo que parar en algún lugar. Te dejaré algo para imaginar.